Dios le bendiga, querida familia de Cristo. Estamos en este día nuevamente para anunciar la palabra de Dios y poder tratar un poquito lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a resurrección y obediencia. Doy gracias a Dios por este tiempo que podemos estar juntos compartiendo la palabra, compartiendo el hecho de poder aprender un poco más de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y queremos, antes de compartir la palabra, orar y dar gracias, Señor, por este tiempo. Cierre sus ojos ahí donde está. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de permitirnos estar juntos, Señor, para escudriñar la palabra, para que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra pueda ser una palabra de convicción y seguridad en nuestro ser, una palabra absoluta que dirija nuestras vidas, que dirija nuestro caminar. En el nombre de Jesús, así también con un espíritu enseñable nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje de la palabra y lo que tú quieres llevarnos a reflexionar en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y en este tiempo que nos toca vivir, y específicamente en este tiempo de Semana Santa, necesitamos reflexionar sobre algo muy importante, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, habla específicamente, hace un historial de lo que había acontecido con Jesucristo, y el capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras también, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Amén. Y me llama poderosamente la atención el apóstol Pablo haciendo énfasis específicamente en la resurrección. Si bien es cierto, hace un historial de cómo resucitó al tercer día, de cómo fueron los acontecimientos que luego, en una manera corporal, el Cristo glorioso se presentó ante distintas personas. Él tiene que hacer énfasis en el poder de la resurrección. Él tiene que hacer énfasis que si verdaderamente Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe,
Y de eso se trata. Cuando uno comienza a reflexionar en el valor de la resurrección, comenzamos a darle sentido a nuestras vidas. Porque para nosotros la predicación y la fe es como el agua para el pez, es como el aire que podemos respirar. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco tendríamos vida eterna. Nosotros tampoco podíamos predicar a un Cristo resucitado, por eso sería vana nuestra predicación y nuestra fe. Hace poco reflexionaba con un hombre de Dios que estaba con una duda al respecto de su ministerio. Yo le decía, si nosotros dejáramos de predicar, ¿qué sería en nuestras vidas? Porque es lo único que sabemos hacer, es lo único que podemos manifestar como cristianos, el poder de la resurrección. Es lo único que podemos hacer como cristianos, predicar al Cristo resucitado, al predicar al Cristo que salva. Por eso, si Él no hubiera llegado a este acto de resurrección, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, porque no tendríamos un fundamento específico. Ya de por sí, la resurrección es una verdad absoluta que quiso ser tergiversada en los evangelios, cuando en el capítulo 28 del libro de Mateo, el apóstol comienza a hablar sobre cómo el ángel movió y hubo un gran terremoto, movió la piedra del sepulcro de Jesús y cómo de alguna manera manifiesta y cuenta cómo resucitó y cómo se apareció a varios. Pero también esa verdad absoluta quiso verse empañada a través de aquellos guardias que, cuando fue ese acontecimiento tremendo y poderoso de la resurrección, ellos quedaban como muertos, no podían reflexionar, no podían saber absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo. Pero luego de ese momento, ellos corrieron a los sacerdotes y a los guardias diciendo que había acontecido el hecho de la resurrección, pero los sacerdotes y los ancianos procuraron soliviantar la vida de estos guardias para que mintieran sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque una verdad absoluta tiene que ser revocada. Siempre el enemigo va a tratar de revocarla a través de una mentira o algo que quiere empañar esa verdad tremenda que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la convicción y seguridad que aconteció. Y dice el libro de Mateo capítulo 28, versículo 11, dice la palabra: mientras ellas iban, las mujeres, y aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto le oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Se da cuenta como de alguna manera siempre el enemigo va a tratar de tergiversar una verdad absoluta, poniendo y soliviantando la vida de los guardias que estuvieron presentes y comprando una mentira, comprando la vida de los guardias para que digan una mentira, que Jesucristo no había resucitado. Por eso la resurrección para nosotros es tan importante, algo de tan envergadura, que si bien es cierto, nosotros sabemos y conocemos, y para nosotros es absoluto saber que la verdad de la resurrección no solo que ocurrió, sino que es lo que mueve nuestro ser para la predicación del Evangelio. Pero necesitamos darle la relevancia que tiene la resurrección en este día, como el que verdaderamente estamos viviendo este domingo, que es día de resurrección, para que nuestras vidas estén bien fundamentadas. Es por eso que pareciera que
como ya conocemos el final de la película, no solo la muerte en la cruz de Jesucristo y también la resurrección, no le damos tanta importancia quizás al verdadero sentido que debe tener nuestras vidas, que así como Cristo venció a la muerte en la cruz, así también nosotros, a causa de ese bendito acto, nosotros podemos tener vida eterna. Y si bien es cierto, a causa de la maldad de un hombre vino la muerte espiritual para nosotros, así también vino la vida, el poder vivificante de un Cristo glorioso que nos dio la vida a través de su resurrección. Y la muerte fue vencida, dice el versículo 55 de 1 Corintios capítulo 15, perdón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y cuando pensaba en la resurrección, daba gracias a Dios porque a causa de la resurrección nosotros fuimos librados del pecado, por cuanto estábamos condenados, por cuanto estábamos prácticamente muertos en delitos y pecados. A causa de la muerte, cruz y resurrección, nosotros podemos tener la libertad de poder no ser solo hijos del Señor, sino específicamente también tener el beneficio de la vida eterna. Y quiero también resaltar lo siguiente, que así como resurrección es algo de gran envergadura, de gran relevancia para nosotros los creyentes, que si no sería en vano nuestras vidas, no tendría sentido nuestras vidas, nuestra predicación, nuestra fe, no podíamos haber sido librados del pecado. Así también lo que precede a la resurrección de Cristo es la obediencia. Por eso necesitamos también hacer énfasis en la palabra que nos habla de cómo Jesucristo por obediencia entregó su vida para que fuese sacrificado. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo, vamos a tomar, por el tiempo, vamos a tomar del versículo 40 en adelante. Dice: vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa y sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y para entrar en contexto, y usted conoce la palabra, Jesús en el Getsemaní está con una angustia terrible en su vida, que dice está angustiado hasta la muerte, y le solicita a sus discípulos para que pudieran estar velando, para que pudieran estar orando y respaldando su vida, cubriendo en oración su vida, hasta que él pueda subir y comenzar a orar. Pero cuando regresa se encuentra con la novedad de que sus discípulos, por el cansancio, por muchas circunstancias, se habían dormido. Pero reflexionemos sobre esto. Jesús le manifiesta el dolor, la angustia que está padeciendo. Y ahí podemos ver de alguna manera cómo la naturaleza carnal que a veces mueve al hombre no le permite tener un buen tiempo de oración, como es la que hemos estado proclamando en este tiempo desde hace dos domingos atrás, que necesitamos orar y velar permanentemente. Ahora, escuche, nuevamente, este acto de Jesús en el Getsemaní, el que manifiesta que no se haga
como a mí me parece, sino que se haga tu voluntad, le dice el Señor a su Padre, el Dios eterno. Es el acto más glorioso de obediencia que podemos ver reflejado en Jesús, porque de alguna manera estaba definiendo ya a partir de ese momento su muerte. Porque si bien es cierto, aconteció días después la crucifixión, ahí podemos ver cómo Jesús deposita, más allá de la angustia, de las cosas que podría haber pensado de que pasase esa copa de él o esa circunstancia, como él, a pesar de todo lo que estaba viviendo, el acto de obediencia delante de su Padre es un acto glorioso que para Jesús él no negociaba el hacer la voluntad de su Padre. Porque podría haber hecho o haber solicitado, Señor, que sea lo que yo pienso, lo que yo digo, que no venga la crucifixión. Pero en él estaba implícita no solo la obediencia, sino hacer la voluntad de su Padre. Y también entendía específicamente ese bendito plan, ese bendito propósito por lo cual tendría que llevarse a cabo, que era la muerte y resurrección, para que cada uno de nosotros, vos y yo, hoy podamos tener el favor no merecido que es la vida eterna. Ese acto glorioso que le precede a la resurrección, que es la obediencia, es lo que nos lleva a nosotros tener un Cristo que Él obedeció en todo momento, hasta en el momento más difícil. Obedeció e hizo la voluntad del Padre, por lo cual nosotros necesitamos reflexionar sobre esto. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos siendo obedientes como Jesús? Porque tenemos el ejemplo, qué buen ejemplo que podemos seguir, que es la vida de Jesús. En Él está sujeta la obediencia a la voluntad del Padre. O sea, la esencia misma de Jesús es la obediencia. Nos tiene que mover a nosotros que portamos al Cristo glorioso. Obediencia en hacer la voluntad del Padre, que todos nuestros actos puedan reflejar al Cristo glorioso que pudo hasta las últimas circunstancias de su vida tener obediencia para hacer la voluntad del Padre. Y unos versículos más adelante, del capítulo 27, podemos también como el Padre tiene la misma actitud de obediencia, porque dice el capítulo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él grita, él clama a gran voz manifestando esto, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque nosotros necesitamos reflexionar también sobre este acto del Dios Todopoderoso, el Padre glorioso de Jesús, del Cristo glorioso, que también Él, hasta las últimas consecuencias, siempre va a hacer su voluntad. Si podemos ver este acto con los ojos naturales o los ojos de la carne, podríamos decir, qué tremenda insensibilidad de un padre que deja a su hijo, le da vuelta la cara o le da la espalda. Pero convengamos algo, nosotros que somos espirituales tomamos este acto como el acto más soberano de un padre que ve al hijo cargar con los pecados de toda la humanidad, con todas las enfermedades, y él verdaderamente, ese acto de hacer su voluntad va más allá de ver a su hijo sufriendo y escuchando la voz de él diciendo, ¿por qué me has desamparado? Es tan importante estos dos actos, el de Jesús en el Getsemaní, es tan importante el acto de Dios viendo el pecado en su Hijo, y cuando Él ve el pecado da la espalda porque Él no tiene nada que ver con el pecado. La voluntad de Dios no negocia con el pecado. La voluntad de Dios es soberana. Por eso
la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis nos está hablando permanentemente de cómo nosotros necesitamos ser direccionados y verdaderamente poder darle el lugar al Cristo glorioso, el lugar que le corresponde para que Él gobierne cada uno de nuestros actos, para que esos actos de obediencia puedan ser hasta el final de nuestros días. Ahora, podía hablar mucho sobre la voluntad, podía hablar mucho sobre la obediencia, pero quiero resaltar algo muy importante, que es en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, un momentito. Filipenses, capítulo 2, del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y acá hay algo muy interesante, que no solo habla del nivel de obediencia de Jesús, de la muerte en cruz, sino que Él no se aferró a la condición de Dios, se despojó de toda condición de Dios, sino específicamente Él se quita esa condición de Dios para no aferrarse, se despoja de esa condición para, por obediencia, sufrir la muerte y la muerte en cruz. A veces, y reflexionando sobre eso, a veces nosotros nos aferramos a muchas cosas en esta tierra, en este mundo, a nuestros títulos, a nuestros cargos, a las condiciones que hemos llegado en este tiempo a tener un cargo dentro de la iglesia. Él, Jesucristo, con tal de que cada uno de nosotros pudiéramos, a causa de la resurrección, ser libres, ser salvos por gracia, ser reconciliados con el Padre, ser regenerados, como hemos dicho, y santificados y consagrados. Él no se aferró a la condición de Dios, se despoja de todo cargo. ¿Qué hace la humillación de Cristo? Hace que el Dios Padre Todopoderoso los exalte y lo exalte hasta lo sumo. Ahora, escuchemos bien esto. Todo acto de obediencia en la cual pueda haber reflejado al Cristo de la gloria, en la cual yo me humillo, va a hacer que ese acto de obediencia pueda hacer que yo sea exaltado, así como Cristo ha sido exaltado. Aférrese a la voluntad de Dios. Que el Señor le dé sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de la persona de Cristo, para que todos procedamos a terminar haciendo su voluntad. Aférrese a ser obedientes y despójese de toda soberbia, de todo orgullo, de toda altanería que pueda haber en su vida. Nos despojemos de todas cosas, nos despojemos de todo título, de todo cargo que tengamos. No nos aferremos a cosas circunstanciales, naturales y carnales, sino que nuestra vida pueda ser el fiel reflejo del Hijo en obediencia, para que podamos transitar esta bendita vida que el Señor nos ha dado haciendo su voluntad. Y por último, para culminar este mensaje, quiero que nos podamos fijar en lo que la palabra de Dios manifiesta en el libro de Efesios. Por favor, lo buscamos. Efesios capítulo
1, versículo 15 al 23, hay una verdad fantástica que nosotros necesitamos escudriñarla. Para que una vez diligentemente escudriñando la palabra, podamos aplicar esta verdad. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche bien esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí está la clave, y escuche bien, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es una condición sine qua non el creer. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero reiterar el versículo 19, porque la condición que habla del apóstol Pablo, la condición de los hermanos de Éfeso, que amaban no solo a Dios sobre todas las cosas, sino que amaban a sus hermanos, él oraba para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, como me gusta repetir permanentemente en mis oraciones. ¿Para qué? Para que verdaderamente el conocimiento de la persona de Jesucristo pueda llevarnos a dimensiones de sabiduría y revelación. Es por eso que también hay otra cosa que el versículo 19 me hizo abrir mucho los ojos y dice, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. ¿Sabe que cuando comencé a leer esta palabra, realmente no solo me dio mucha fortaleza espiritual, sino, dice, el poder de su fuerza que opera en nosotros los que creemos. Por eso es fundamental el creer, por eso es fundamental la fe. Y dice que el poder que opera en nosotros, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, opera en cada uno de nosotros por fe en los que creemos. Ese poder está intacto en tu vida y en la mía. Ahora, díganme, en medio de tanta incertidumbre, de tanta ansiedad, de tanta cosa y malas noticias que estamos viviendo ahora, si comenzamos a descubrir a través de la revelación el poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder que lo resucitó, opera en nosotros, ¿qué puede hacer contra nosotros una pandemia? Si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede atentar en contra de nuestras vidas? Si ese poder está intacto en nuestras vidas, descubriéndole a ese poder, somos inconmovibles, invencibles. Tenemos el poder de esa resurrección. Por fe opera en nosotros que levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué puede atentar en contra de nuestras vidas? Por eso necesitamos reflexionar sobre la resurrección de Jesucristo. Pero el hecho de que nosotros podamos conocer ese poder que opera en nosotros es lo que nos da la paz, la tranquilidad, que a pesar de todas circunstancias que podamos vivir, ese poder
que levantó a Cristo de los muertos, está intacto entre nosotros, en nosotros. Por supuesto, hay una condición, no solo creer, sino ser obedientes y obedientes permanentemente. El permanecer en nuestras vidas no es una cuestión antojadiza, sino el permanecer haciendo la voluntad del Señor, siendo obedientes, nos va a permitir a nosotros estar ligados a la vid verdadera que es Jesucristo y poder llevar frutos y frutos en abundancia. Dios bendiga, Dios le bendiga. Que usted y cada uno de los que puedan escuchar este mensaje puedan creer en todo lo que el Señor ha dispuesto a través de la resurrección para su vida y la mía. No solo es la vida eterna, sino que la gracia del Señor está con nosotros. Es por eso que le invito a que pueda seguir creyendo ciegamente en que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, el mensaje del Evangelio que pueda salir de nuestra boca es una fuerza especial que todos aquellos que escuchen la palabra va a ser aliento para su vida, va a ser restauración. Cada palabra que sale de nuestra boca es una palabra que nos vuelve vacía. Vuelve a cada una de nuestras vidas con los resultados que cada uno de nosotros esperamos, por la cual manifestamos la palabra. Y así como estamos, damos gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por el acto de esta verdad absoluta que es la resurrección, en la cual creemos firmemente. Tenemos la convicción, la seguridad como hijos del Dios Altísimo, que ese hecho de la resurrección ha potenciado nuestras vidas y nosotros que éramos condenados y estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de los pecados, Señor, pudimos tener entrada al trono de la gracia para que verdaderamente no solo tengamos el oportuno socorro, sino tengamos la libertad en nuestras vidas y tengamos la vida eterna, gracias al acto de resurrección. Obediencia para nuestras vidas, Señor, es algo natural porque te tenemos a ti. Portamos, Señor, al Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. No nos aferramos absolutamente nada que en este mundo podamos tener, sino que depositamos toda la confianza en ti para hacer tu voluntad y poder ser un hombre y una mujer que pueda extender el reino de los cielos a través de la palabra del Evangelio. Gloria damos a Dios porque Él murió en la cruz, pero también en este día, un día hace muchos años, resucitó de los muertos. Y esa resurrección nos da a cada uno de nosotros la posibilidad de acceder a este regalo no merecido que es la vida eterna. Dios le bendiga. Un gran abrazo y disfrute junto a su familia este mensaje. Amén.